for the other half of the sky. Hola, bienvenidos a Turismo Nacional Español. Hoy estamos en Béjar, que se encuentra en la provincia de Salamanca y Salamanca, Castilla y León, para aquellos que no lo sepáis. Bien, vamos a hablar de la historia resumidamente y nos remontamos a antes de Cristo. Vamos a hablar que los primeros pobladores que habitaron la ciudad de Béjar fueron los betones. Este hecho se remonta hacia el año 400 a.C. Estos se dedicaban principalmente a la ganadería bovina. Ocupaban la parte más al sur de la ciudad y es lo que se conoce como la Antigua, hasta la Corredera. Bien, después en el año 218 a.C., los romanos llegan a España y paulatinamente comienzan la conquista. A principios del siglo I a.C., Béjar pasa a manos de las tropas romanas. Ellos fueron los que construyeron la calzada de la Plata, que pasa muy cerca de Béjar, de la cual todavía se conservan algunos restos. En el año 711, con los musulmanes, pues vieron por aquí, y en el 713 es cuando fue conquistada concretamente Béjar por los bereberes. Comienza aquí un gran periodo de casi 500 años en los cuales Béjar fue musulmana. A finales del siglo XI, el rey Alfonso VI conquistó Salamanca y por estas fechas fue construida la alcazaba y las murallas, las cuales aún se conservan en gran parte. A mediados del siglo XII, Béjar volvió a caer en manos cristianas. Según cuenta la leyenda, el hecho tuvo lugar un 17 de junio, tras reunirse los cristianos en el monte y recubrir sus ropajes y armas con musgo, lo cual les daba un aspecto monstruoso. De ahí viene la leyenda de los hombres verde. A finales del siglo XII es cuando la ciudad fue tomada por primera vez, según recogen algunos testimonios y documentos muy verídicos de la época. El nombre, por eso, ahí se conserva. Musulmanes, judíos y cristianos convivieron en Béjar durante varios siglos. Fue una ciudad mestizaje. Bien, hay que decir que ya en el siglo XIII se producen dos hechos bastante importantes. Por un lado, tuvo origen la fabricación de paños, que más tarde daría lugar a nuestra industria textil, famosa en Béjar, y por otro lado, Alfonso X mandó que por la tierra de Béjar no pasara la cañada real, despojando de privilegios a los ganaderos bejaranos. Bien, en 1310 se fundó el convento de San Francisco, actual centro de cultura de la ciudad. Durante todo el siglo XIV, Béjar cambió varias veces de manos, hasta llegar a manos de don Diego López de Zúñiga, que durante más de 500 años van a ser los dueños absolutos de Béjar. El hecho más importante de la historia bejarana data del siglo XV, con el hallazgo de la imagen de la Virgen del Castañar, a manos de dos pastores de la Garganta. También hay que decir, amigos, que data de este siglo la creación por parte del duque de la Feria de Béjar, que se celebraba desde el 26 de julio hasta el 20 de agosto. Este hecho supuso gran beneficio comercial y económico para la ciudad y principalmente para los Zúñiga. En la primera mitad de este siglo murió don Diego de Zúñiga y le sucedió don Álvaro, manteniéndose a esa misma estructura señorial que había en el momento. Bien, durante el siglo XV ya la industria textil castellana fue protegida y favorecida por varias leyes y tuvo bastante auge, pero sin llegar a su pleno apogeo. Después, en la primera mitad del siglo XVI, se creó el primer hospital de Béjar y sobre 1575 ya había 6 hospitales en la ciudad, reagrupándose todos posteriormente en el edificio de la iglesia de San Gil. Este hospital, creado con el nombre de Santo Hospital, ha llegado a prestar servicios hasta el siglo XX. En 1656 se forma lo que ese edificio que estaba se convirtió en el Palacio Ducal, que es el que estáis viendo, amigos, el que estoy sacando aquí en el vídeo. Este castillo fue construido sobre la alcazaba árabe, de la cual todavía se pueden observar algún resto. Desde este instante los duques de Béjar fijaron allí su residencia. Tan solo 2 años después del comienzo de la edificación del Palacio Ducal, el mismo duque mandó construir el palacete, estanque y los jardines del bosque, que todavía se conservan. Aquí tenéis los portales del Pizarro, una auténtica maravilla del tiempo, ¿verdad? Se observan esos restos musulmanes. Y ya hay que decir que al siglo XVII se produce un nuevo cambio de duque, pasando el ducado a manos de Alonso I, el cual fue dedicado en 1605 la primera parte del Quijote. También Góngora, en 1613 dedicó su famoso poema En Soledades, ese famoso poemario. Este último cuarto de ese siglo se produce el lanzamiento de la industria textil con la construcción en 1669 de la fábrica de paños y 22 años después trajeron a Béjar a un grupo de flamencos para que enseñaran a los bejaranos el arte de fabricación de los paños. En 1667 se celebró la primera corrida de toros en el Castañar, en una improvisada plaza de toros.
a comienzos del siglo XVIII se construyó la Plaza de Toros, considerada la más antigua de cuantas existen en España, ya que la primera corrida de toros de la cual se tiene conocimiento data de 1711. Esta plaza también se utilizó como teatro. Durante el siglo XVIII, Béjar se enfrenta a una larga cadena de hechos en los que Béjar lucha por su libertad. De 1808 a 1812, los bejaranos tuvieron que soportar varios actos de pillaje, como fue el incendio del Palacio Ducal por el ejército francés en su estancia, o el incendio de varias fábricas bejaranas por parte de Lord Wellington a cargo del ejército inglés. Pues bien, amigos, esto es la historia de Béjar. Vamos a contar algunas curiosidades in situ, porque es bastante oscuro todo esto. Aquí se puede ver, veis, aquí tenéis una historia de lo que es el Palacio Ducal, muy interesante para leer. Aquí podéis parar la imagen y leer detenidamente lo que fue con más detalle. Fijaros qué vistas de lo que queda de muralla, una auténtica maravilla. Ahí al fondo se ve el campanario del convento, ese que os hablaba antes. Aquí, como decimos, pues la plaza. Una plaza bastante amigable, bastante simpática. Y vamos a avanzar, amigos, vamos a avanzar, porque fijaros qué vistas, cómo todavía mantiene esa esencia antigua, esa esencia de tiempos pretéritos. Y bueno, decir que está en medio del campo. Todavía hay leyendas como las leyendas de los hombres musgos. Se cree que todavía pues, han visto personas, hombres que son totalmente de musgo, corretear por el bosque. Esto está, ya os digo, totalmente en la montaña. De hecho, es curioso que muchos edificios pueden tener -1, -2 o hasta -3 plantas. No solamente son las que se ven arriba. Es una ciudad muy poblada. Y nada más, amigos. Nos vemos en otro programa.